Búsqueda por funciones hash. En este video los conceptos que se estarán manejando son el en qué consiste este método, la descripción, el cómo funciona, algunas de las ventajas y desventajas que presenta, sus condiciones para usar este método, las funciones más comunes, aplicaciones y algunas de sus variantes. ¿En qué consiste? Es un método que aumenta la velocidad de búsqueda, pero que no requiere que los elementos estén ordenados. Consiste en asignar en cada elemento un índice mediante la transformación del elemento. Esta correspondencia se realiza mediante la función de conversión llamada función hash. Una función de hash es una función para resumir o identificar probabilísticamente un gran conjunto de información, dando como un resultado un conjunto de imagen finito, generalmente menor, es decir, un subconjunto de números naturales. Estos pueden variar en los conjuntos de partida y de llegada y en cómo afectan a la salida las similitudes o patrones de la entrada. Una propiedad fundamental del hashing es que si dos resultados de una misma función son diferentes, entonces las dos entradas que generaron dichos resultados también lo son. Suponiendo que se tiene una colección de datos, cada uno de ellos es identificado por una clave. Es claro que resulta atractivo tener acceso a ellos de manera directa, es decir, sin recorrer algunos datos antes de localizar el buscado. El método por transformación de claves permite localizar el dato en forma directa. El método trabaja utilizando una función que convierte una clave dada en una dirección índice dentro del arreglo. ¿Cómo funciona? La función hash es aplicada a la clave y genera un índice de arreglo que permite acceder directamente al elemento, y es igual al h, que sería la clave. Esta función hash debe ser simple de calcular y asignar direcciones de la manera más uniforme posible, es decir, debe generar posiciones diferentes dadas dos claves también diferentes. Ahí abajo se encuentra el ejemplo, y si esta condición no ocurre, hay una colisión, es decir, la asignación de la misma dirección de dos o más claves distintas. Ventajas: el tiempo de búsqueda es independiente del número de componentes del arreglo. Es muy útil en archivos extensos y grandes cantidades de datos. Gran versatilidad. La mayor ventaja que ofrece el uso de la tabla hash es la velocidad de búsqueda en grandes conjuntos de datos. Sin embargo, los arquitectos de la base de datos se enfrentan al desafío de estimar por adelantado el tamaño necesario con el fin de reducir el riesgo de colisiones. Desventajas: planteamiento e implementación complicada. No merece la pena en arreglos pequeños y puede ser difícil solucionar las colisiones que va presentando. Requiere mucho análisis de la función hash y claves a usar. Otro punto débil a considerar es la posible degeneración grave del sistema si se producen muchas colisiones. La probabilidad de las colisiones aumenta a medida que lo hace la cantidad de datos almacenados. La presencia de una gran cantidad de funciones hash impide movimientos de un conjunto de datos anterior al siguiente. Condiciones para usar el método hash. Una función hash que sea fácil de calcular y distribuya uniformemente las claves. Un método de contingencia para resolver colisiones. Si estas se presentan, se contará con algún método que genere posiciones alternativas. Funciones hash comunes. Las funciones más comunes del hash, tenemos el módulo de división, el cual es representado con h por k igual a kmodn, y la función hash al cuadrado. También tenemos los métodos de solución de colisión comunes, que son la reasignación lineal, el doble hash y el encadenamiento. Algunas de sus aplicaciones de este método es posible que existan claves resultantes iguales para objetos diferentes, ya que el rango de posibles claves es mucho menor que el de posibles objetos a resumir. Las claves suelen tener en torno al centenar de bits, pero los ficheros no tienen un tamaño límite. Son usadas en múltiples aplicaciones como los arrays asociativos, criptografía, procesamiento de datos y firmas digitales, entre otros. Una buena función de hash es una que experimenta pocas colisiones en el conjunto esperado de entrada, es decir, que se podrán identificar unívocamente las entradas. Otra de las aplicaciones serían en que la tabla hash acelera el proceso de búsqueda de un registro de información según una clave. Por ejemplo, una cadena alfanumérica puede ser utilizada para buscar la información de un empleado en la base de datos de un sistema. También la utilización de tablas hash provee un acceso casi directo a los dichos registros, lo que significa que en promedio
Una búsqueda puede llegar a requerir solo uno de dos intentos en la memoria o el archivo que contiene la información. Generalmente se prefiere una buena función de hash, que evitará colisiones de hash. Si asumimos que la clave es una cadena de bytes, entonces la función de hash deberá ser como un índice de los registros que tiene una distribución aleatoria sobre las cadenas de entrada esperadas. De otra forma, habría más colisiones de hash, degradando así el tiempo de búsqueda. Si por ejemplo la clave es alfanumérica, cada byte puede tener solo 26 de sus 256 valores posibles. El hash abierto es el proceso de hash que hemos descrito en este artículo. Se denomina también hashing abierto o externo, ya que él puede almacenar datos en forma de listas encadenadas dentro de un espacio infinito, al menos en teoría. Si bien las claves sí son limitadas, el almacenamiento permite procesar mayores cantidades de datos. La clasificación de abiertos hace referencia al direccionamiento. Hash cerrado. En el caso del hashing cerrado, en cambio, el número de claves está limitado por la capacidad de la tabla. Si se intentan guardar más datos, se produce un desbordamiento o overflow. Con cada nueva examinación, la tabla se sondea para buscar posiciones libres en las que se pueda ubicar los elementos desbordados. Agradecemos su atención prestada a usuarios y tutor presente.